En el vídeo de hoy vamos a estar revisando las siguientes criptomonedas: Sol, XRP, ADA, DOT y LTC. Recuerda que si quieres que revise alguna altcoin me la puedes dejar por los comentarios. Y comenzamos a revisar la situación en Solana. Estábamos viendo en vídeos anteriores cómo Solana rompía este nivel de soporte de los 176,20 aproximadamente, y tras esto estábamos a la espera de ver cómo reaccionaba el precio a la anterior zona de soporte. En un inicio estamos viendo un rechazo bajista tras haber testeado este nivel, y como veis en este último rebote alcista parece que también rechaza el VWAP semanal. Mucho cuidado porque estos son señales de debilidad importantes que podrían indicar que el precio podría continuar con ese movimiento bajista hacia objetivos más bajos, como es normal. ¿Qué objetivos podría alcanzar el precio de Solana en caso de continuar con este movimiento bajista? Pues el principal objetivo sería esta zona operativa donde tenemos una confluencia sobre los 156, luego también tenemos este otro nivel en los 144 y ya por último la siguiente zona serían los 123. Mientras no veamos un reingreso agresivo dentro de la estructura y que vuelva a consolidar este nivel de anterior soporte, pero otra vez como un soporte, no podremos valorar compras en Solana. Situación un poco peligrosa en este caso después de las alegrías que había estado dando ya en el pasado. Y más porque esto se está dando después de este reingreso en la estructura mayor que comentábamos anteriormente. Si el precio termina alcanzando la zona del soporte de esta estructura, estos 116, estaría confirmando debilidad ya para setups de medio-largo plazo. Así que sería importante que el precio de Solana no perdiese al menos este nodo de los 144 para luego poder valorar una continuación alcista a partir de ahí. Pero bueno, de momento, al menos en el muy corto plazo, sí que sigue indicando cierta debilidad. En los mapas de liquidaciones de Solana tenemos bastante liquidez en zona de shorts, desde los 180 hasta los 185. En zona de longs tenemos en los 166,17. Respecto a la liquidez de 100x tenemos en estos 180. Liquidez de 50x tenemos en los 182. Liquidez de 25x tenemos en los 181, en los 166 y en los 163,70. Y respecto a la liquidez de 10x tenemos algo en zona de shorts, sobre todo en estos 185,12. Que por cierto, no lo he dicho antes, pero recuerda que tienes los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción de este vídeo. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher tenemos varias zonas operativas interesantes. Comenzaremos con la que hay en zona de shorts. Tenemos liquidez en los 174,34 y sobre todo en estos 190,95. En zona de longs tenemos algo en torno a los 152 y en torno a los 136. Seguimos con XRP, que se encuentra en una situación bastante similar. Recordemos un poquito qué es lo que habíamos comentado en anteriores análisis. Tras haber visto esta acumulación en el precio de XRP, donde teníamos un fallo estructural, iniciaba el precio un movimiento alcista hasta que terminaba volviendo a encontrar equilibrio sobre esta zona de los 2,76, desarrollando la estructura operativa que trabajábamos en vídeos anteriores. Tras haber visto que esta estructura terminaba en una distribución y que volvía a visitar la anterior zona de resistencia, se observaba sobre esta zona operativa presión compradora tanto en el nivel de resistencia ahora consolidado como soporte, como en la zona del VWAP mensual, y tras estas compras el precio comenzaba un rebote alcista bastante importante. La clave estaba en ver si el precio, después de la ruptura de esta directriz bajista que teníamos por aquí, era capaz de demostrar fortaleza y sobre todo consolidar el reingreso en la estructura anterior. Intentaba mantenerse por encima de este nivel de soporte de los 2,69. ¿Pero qué es lo que hemos visto? Primero, en la ruptura no demostró tampoco demasiada agresividad compradora. Hubiese demostrado agresividad compradora si directamente hubiese ido a buscar la zona de la resistencia de los 2,83. El precio se mantuvo aquí un rato, como veis, lateralizando, pero veíamos presión vendedora por aquí que parecía que tenían otras intenciones. No consolidar, me refiero. Por lo tanto, después de haber observado ya esta presión vendedora, el precio finalmente terminaba por perder otra vez este nivel de soporte y tras una consolidación volvía a poner como objetivo atacar la zona del soporte de los 2,55 que comentábamos antes,
que era la anterior resistencia. Esto no son señales positivas porque el precio ha rechazado el volver a buscar equilibrio sobre esta zona y son señales de debilidad importantes en el muy corto plazo. Por el momento, aguantando, ¿vale? Ha aguantado un poquito esta zona operativa. Es cierto que también pues hay que tener en cuenta todo lo que ha sucedido con Bybit, pero ahora mismo el precio amenaza con volver a atacar otra vez esta zona de soporte y si finalmente tenemos ruptura del VWAP mensual y posterior consolidación, podríamos estar valorando operativa en short con el principal objetivo de alcanzar estas dos zonas operativas. La primera sería la zona de los 2.39 o 2.40 prácticamente, que sería la zona media de la estructura anterior, y luego tenemos esta zona de soporte en los 2.26,5, que es el soporte de la anterior estructura operativa. En los mapas de liquidaciones de XRP estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts, aunque aumenta muchísimo en los 2.84 prácticamente. En zona de longs tenemos mucha liquidez desde los 2.46 hasta los 2.43. Respecto a la liquidez de 100x no hay nada que podamos destacar. Liquidez de 50x, poca cosa también. Liquidez de 25x sí que es cierto que tenemos mucha. Primero en los 2.75, 2.75, vamos a dejarlo ahí. Y luego desde los 2.77 hasta los 2.78,7. En Bookmap veíamos aquí compras en los 2,8, compras que fueron absorbidas, mientras que las que estuvieron en los 2,6 y 2,4 casi no se terminaron por absorber. Por otro lado sí que vemos que aparecen a veces algunas compras en el 1,45, aunque de momento pues eso nos queda un poco lejos. En el muy corto plazo recientemente absorbían compras en los 2,56. Y en los mapas de liquidaciones de XRP vemos muchísima liquidez en zona de longs. Podemos decir que desde los 2,52 hasta los 2,38, con pico de liquidaciones sobre los 2,44,7. Cardano en este caso sí que se mantiene un poco mejor que las otras que hemos comentado, ya que sigue desarrollando la estructura operativa que planteábamos en vídeos anteriores, con soporte en la zona de los 0,62,6 y resistencia en los 0,82,4. Por el momento, como mantiene el equilibrio, no hay mucho más que comentar, sí que podríamos incluso valorar que esté desarrollando una cierta estructura interna. A ver si puedo clavar este nivel. Joder, no voy a poder, voy a tener que hacer un poquito más de zoom. Me parece que la herramienta no acaba de enganchar este máximo. Pero podría ser una estructura interna de este estilo más o menos, ¿vale? Algo de esta pinta. Podríamos utilizarlo para sacar algunas conclusiones. De hecho, creo que está demostrando un poco de debilidad por ese intento de ruptura que ha tenido por esta zona operativa, que ha aguantado gracias a presión compradora en zona del VWAP mensual y la cierta incapacidad por alcanzar el precio, la zona de resistencia, como lo hizo aquí en el pasado. Entonces pienso que ahora mismo Cardano en el muy corto plazo podría estar demostrando un poquito de debilidad, pero es normal porque también pensad que se encuentra sobre la zona de resistencia de la estructura operativa, así que no sería nada raro que intentase rotar un poco a testear estas zonas de soporte. Sobre todo la clave a nivel operativa va a ser esperar a la ruptura del soporte. Si se confirma esta ruptura, en el test de consolidación sería donde podríamos buscar ese desequilibrio bajista, buscando como principal objetivo alcanzar algunas de estas zonas de soporte, como los 0,64 o los 0,62 aproximadamente. En los mapas de liquidaciones vamos a ver qué es lo que encontramos. Bueno, aquí cerca del precio se veía un poco de liquidez en torno a los 0,7857. Si hacemos un poquito de zoom out, vemos que tenemos bastante liquidez en zona de longs, desde los 0,7494 hasta los 0,7441. Respecto a liquidez de 100x no hay mucho que comentar. Liquidez de 50x tenemos en estos 0,7490. Liquidez de 25x tenemos en zona de longs, sobre todo en torno a los 0,7320, aunque de momento nos quedan un poco lejos. Y luego en liquidez de 10x no tenemos nada cerca del precio. En Bookmap vemos algunas compras en los 0,75 y ventas en los 0,81. Y luego en The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de longs. Tenemos aquí en los 0,7580, en torno a los 0,70, en torno a los 0,6180 y en torno a estos 0,55. Polkadot, bueno, qué decir, bastante debilidad en general. Es cierto que, bueno, anteriormente había alcanzado todos estos objetivos que teníamos por aquí. Vamos a ir limpiando todas estas zonas porque meten bastante ruido en el análisis.
Pero bueno, lo último que veíamos era esta acumulación sobre la zona del soporte que hacía que el precio atacase zonas de resistencia de los 7,93, pero finalmente teníamos otro reingreso bastante importante. Volviendo incluso a intentar buscar el equilibrio sobre esta otra zona operativa donde estaba anteriormente la estructura, la misma zona de soporte. Siguen apareciendo compras, porque en esta vela de aquí, como podéis observar, entró bastante volumen de compras, con pico bastante significativo también. Si hacemos un poquito de zoom, veremos que ahora mismo pues está aceptando estos precios, pero parece que tiene una cierta dinámica alcista en el muy corto plazo, por lo que podría indicar que los compradores ahora mismo intentan retomar el control del precio y si finalmente tenemos una acumulación sobre esta estructura con cierta inclinación alcista que planteábamos por aquí, podríamos iniciar un rebote alcista intentando volver a atacar algunas de las zonas de resistencia que comentábamos antes. Sobre todo un objetivo podría llegar a ser primero esta zona de los 5,75, que es la zona media de la estructura, y la más importante sería la zona de los 7,92, que es la resistencia al fin y al cabo del gráfico diario. Pero bueno, sería sobre todo positivo para el precio que rechazase el buscar equilibrio sobre esta estructura para iniciar un desequilibrio buscando atacar zonas de resistencia, a ver si puede salir un poco de esta situación tan negativa, porque la verdad es que esto que estamos viendo en el precio no es nada positivo. O sea, todo el movimiento alcista que ganó aquí lo perdió poquito después, y estos son señales de debilidad importantes, ya que estamos además hablando del gráfico diario. En los mapas de liquidaciones de Polkadot tenemos bastante liquidez en los 5.37, liquidez de 100x tenemos un poco en los 5.14 y en los 5.01, liquidez de 50x tenemos en los 5.17, 5.02 y 4.89, liquidez de 25x tenemos en los 5.37 y liquidez de 10x tenemos mucha a partir de los 5.37 en adelante. En Bookmap no veo nada que podamos destacar de momento, y los mapas de The Kingfisher tenemos bastante liquidez en zona de longs. Tenemos algo en zona de shorts, eso sí, en los 5.14.4, y en zona de longs tenemos mucha liquidez en estos 4.91, 4.47 y en los 4.02. Y por último vamos a revisar la situación de Litecoin, que bueno, al parecer pues está en una estructura semanal bastante importante. Parece que ataca zona de resistencia a esta estructura recientemente, pero tenemos aquí varios rechazos considerables. Vamos a bajar al gráfico diario, donde podríamos incluso ver aquí una estructura, algo de este estilo, ¿vale? Recientemente, teniendo aquí una búsqueda de liquidez en zona de mínimos, parece que el precio intenta demostrar fortaleza, pero se vuelve a encontrar con esa zona de resistencia en torno a los 128,28, y sería importante que terminase de alcanzar esta zona de resistencia de los 147,13 para confirmar esa fortaleza, porque de lo contrario parece que ha perdido ese momentum alcista que traía. Se ve una cierta pérdida de momentum, además sumado aquí a una vela que indica cierta presión vendedora con este pico de volumen también, y no me extrañaría nada que tuviese un movimiento bajista antes de volver a intentar atacar esta zona operativa, o bien a la zona del VWAP mensual en torno a los 119, o bien sobre la zona media de la estructura en torno a los 113. No sé si incluso podría intentar buscar liquidez por debajo de este mínimo. Vamos a bajar un poquito de timeframe a ver cómo está esto. Como veis, aquí se evidencia bastante claro esa pérdida de momentum alcista. De hecho, hemos roto el mínimo anterior recientemente, como podéis observar, y no me extrañaría nada que intentase pues buscar liquidez en niveles operativos más bajos antes de intentar volver a atacar con fuerza, porque parece que de momento sí que se está quedando un poco corto. Y en los mapas de The Kingfisher tenemos bastante liquidez en zona de shorts en estos 129,90. Se ve algo también en los 114,82. Y bueno, si os gustan estos análisis de altcoins, recordad que se agradece mucho si apoyáis el vídeo con un like y os suscribís al canal. Y si estáis buscando exchange para operar con altcoins, recordad también que os dejo en la descripción del vídeo dos alternativas sin necesidad de pasar KIC.